Estimados alumnos, nuevamente para continuar con nuestra materia, en este caso comenzamos un poco la segunda parte de la misma, enfocándonos en los temas de macroeconomía, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora que tenía que ver con los temas de microeconomía. En esta primera clase número 7 sobre temas macroeconómicos, vamos a revisar básicamente un poco lo que tiene que ver con los principales objetivos y políticas económicas que lleva adelante, por supuesto, un determinado gobierno. Revisaremos el conocido concepto de Producto Interno Bruto, el famoso PIB o PBI, cómo se lo calcula, la diferencia entre el PIB expresado en términos reales y nominales. Revisaremos algunos índices de precios y algunos componentes de ese Producto Bruto. Estos son un poco los principales temas de la clase que comienza esta semana. Espero que la disfruten muchísimo. La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo, de una economía nacional, a diferencia de la microeconomía que estudiaba la conducta de los consumidores, de la empresa, del mercado, la determinación del precio de un producto. En macroeconomía los interrogantes son globales, son generales. Por ejemplo, cuánto producen todas las empresas del país, cómo se determinan los precios del total de los bienes y servicios de una nación, cómo se explica la tasa de desempleo, por qué surge la inflación. Es decir, como verán, son temas de distinta índole. En macroeconomía, entonces, el centro de interés está puesto, por ejemplo, en la economía de una nación, a diferencia de lo que revisábamos en microeconomía, donde el análisis era mucho más particular e individual. La macroeconomía, como ustedes sabrán y habrán leído, en gran medida como rama específica surge tras la famosa crisis de 1930 y fue, Keynes uno de los principales autores que desarrolla en gran medida las primeras nociones de lo que hoy llamamos la teoría macroeconómica moderna. En general decimos que en macroeconomía existen dos grandes problemas incluso a nivel mundial. Por un lado el desempleo de la mano de obra y por otro lado la inflación. Estos han sido recurrentemente analizados, por la teoría macroeconómica y por supuesto permanecen principalmente lo referente al desempleo como indudablemente uno de los principales desafíos de la economía mundial. Particularmente allí podemos entonces identificar lo que se suelen llamar los objetivos macroeconómicos o de la política macroeconómica. Indudablemente hay una serie de objetivos que revisaremos a continuación. El primero está dado por la idea de que la economía tiene que crecer en términos económicos lo más rápido posible, y ahí es cuando hablamos de el objetivo de alto nivel y rápido crecimiento del Producto Interno Bruto, entendiendo a esto como un objetivo elemental, ¿no es cierto?, de la economía de una nación, en el sentido de que su producción se requiere incrementar a los efectos de, por supuesto, poder brindar mayores niveles de vida y de producción de bienes y servicios para sus habitantes. Indudablemente este es un objetivo elemental de cualquier gobierno en cualquier economía nacional que estemos analizando. Por lo general ligado al anterior, por supuesto, entonces podemos decir que cuando la economía alcanza el primer objetivo y crece en términos de su Producto Bruto en forma rápida, es muy probable, aunque no siempre, que el desempleo resulte reducido, acotado. Es decir, un segundo objetivo tiene que ver con una baja tasa de desempleo o de paro y que, indudablemente es otro de los objetivos elementales y que obviamente estaría dando respuesta a la problemática del desempleo. Aquí, por supuesto, lo que vemos es que todos los países entonces buscan reducir su tasa de desempleo y llevarla a niveles de, por ejemplo, un 4%, un 5%, lo cual puede plantearse como haber alcanzado el objetivo de una baja tasa de desempleo y, por supuesto, que esto sea acompañado también de salarios crecientes en términos complementarios a este objetivo.
Así como dijimos recién que la inflación es obviamente uno de los principales problemas económicos, especialmente en nuestro país, está claro que entonces un objetivo macroeconómico es la estabilidad de precios, es decir, tener controlada o evitar la inflación. Generalmente podemos decir que la estabilidad de precios se logra cuando la tasa de inflación anual en un país no supera los 3 puntos. Como verán, en nuestro país estamos bastante lejos de esto. Indudablemente entonces lo que tenemos son un conjunto de objetivos de política económicas. Revisemos alto crecimiento económico, reducido desempleo y estabilidad de precios. Y por supuesto para esto los gobiernos utilizan herramientas o instrumentos de política económica. Más comúnmente podemos simplemente hablar del término políticas económicas, que a continuación las vamos a revisar para que ustedes tengan una identificación de cuáles son las principales. En primer lugar, podemos destacar a la política fiscal, que por ejemplo en nuestro país lo lleva adelante el Ministerio de Economía. Aquí nos referimos a todo el manejo, la gestión del gasto público y de los impuestos, siendo estas las dos principales variables, ¿no es cierto?, que controla la política fiscal. Por lo general, cuando hablamos de gastos públicos o gastos gubernamentales, estamos pensando en compras que realiza el gobierno. Imagínense que los gobiernos obviamente realizan una cantidad de compras de materiales, de insumos, de productos, en general el sector privado, en una inmensa cantidad, ya que estos obviamente son utilizados en las distintas funciones que obviamente lleva adelante el Estado. Por ejemplo, podemos pensar que una escuela pública necesita comprar tizas y esas tizas por supuesto son en definitiva compradas por el gobierno, obviamente para poder desarrollar la actividad básica en una escuela. Por otro lado, obviamente el gobierno impone impuestos, ya que de esta manera obtiene recursos que obviamente son necesarios, estos ingresos, ¿no es cierto?, para financiar el gasto público que comentamos recién. Por otra parte, la política monetaria, en este caso es llevada adelante por el Banco Central, en el caso de Argentina, por la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos. Y aquí, digamos, se refiere a todo lo vinculado a las tasas de interés, los créditos, los depósitos, el funcionamiento de los bancos, sus regulaciones, e indudablemente es otra de las políticas económicas más utilizadas en cualquier país del mundo para alcanzar los objetivos que comentamos recientemente. Existen muchas otras políticas económicas, por ejemplo la política de oferta, la política referente a el tipo de cambio y también las políticas internacionales, como por ejemplo la política comercial. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de cupos, de aranceles de importación, de derechos de exportación, de simplemente restricciones comerciales y bueno, esto está englobado en lo que se conoce como las políticas comerciales internacionales y como ustedes saben es otra de las herramientas que tienen los gobiernos, en este caso para tratar de direccionar o digamos estimular los flujos comerciales internacionales como por ejemplo las exportaciones de bienes y sus importaciones. En macroeconomía utilizamos frecuentemente el denominado enfoque o modelo de oferta y demanda agregada. Este es un, digamos, tema bien importante ya que el mismo permite determinar el nivel de producción o ingresos y el nivel de precios de una economía. Como ustedes saben, estos ambos aspectos muy importantes de una economía nacional. Por un lado tenemos la oferta agregada, por otro la demanda agregada. Revisemos un poquito cada una de ellas. La oferta agregada de alguna manera representa el comportamiento de las empresas en forma conjunta de una nación y lo que plantea es que obviamente a medida que el nivel de precios es más elevado, las empresas estarían dispuestas a producir y ofrecer a los mercados un mayor nivel de bienes, un mayor nivel de producción. La oferta agregada depende del nivel de precios, por supuesto, de la capacidad de producción, de la disponibilidad de factores de la producción, etc. La demanda agregada, por el contrario, hace referencia a los niveles de gastos
de los distintos actores, como por ejemplo las familias, las empresas, el gobierno, y muestra una relación inversa entre el nivel de precios y el nivel de producción, es decir, vamos a tener una curva, una recta decreciente, mostrando la relación entre estas dos variables. La idea del equilibrio económico, como se imaginarán, y haciendo algún paralelo con lo que hemos visto en microeconomía, obviamente se va a obtener cuando esta oferta y demanda agregada se intersecten, por ejemplo en una gráfica, cuando tengamos el punto de intersección entre ambas. Allí vamos a establecer en los ejes, tanto en el eje horizontal como vertical, el nivel de producción o ingresos y el nivel de precios, y allí podemos plantear la idea de que el modelo de oferta y demanda agregada está mostrando el equilibrio económico, siendo esto, una primera interpretación acerca del estado de situación de la economía y de la determinación de las dos variables fundamentales que estamos viendo en esta clase, como por ejemplo son el nivel de producción, que por ejemplo lo vamos a analizar en el eje horizontal, y el nivel de precios en el eje vertical, en la gráfica que a continuación estaremos presentando. Como lo muestra esta diapositiva, tenemos allí el equilibrio macroeconómico que se da en la intersección entonces de la oferta y la demanda agregada. En el ejemplo verán que esa intersección se obtiene cuando el nivel de producción, el PIB real, también llamado Q, es igual a 3.000 pesos, por ejemplo, y el nivel de precios, en este caso con la letra P, es igual a 150. Entonces, en esa intersección, en ese punto de cruce de oferta y demanda agregada, tenemos la noción del equilibrio macroeconómico, que es una situación en la cual tanto las empresas como el conjunto de demandantes encuentran una situación, digamos, de coincidencia en sus planes, tanto de producción como de consumo. Seguramente escucharon hablar muchas veces del PBI o el PIB, mejor dicho, Producto Interno Bruto. En esta clase, como verán, estamos utilizando bastante ese concepto y nos referimos a él como el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo un año. Indudablemente el PIB es una de las principales variables de la macroeconomía o la economía de una nación para cualquier, caso, y es utilizado en forma muy amplia, en forma muy popular, para distintas finalidades, como por ejemplo para medir, el tamaño de las economías nacionales, para entender y determinar si la economía está o no afrontando un proceso de crecimiento económico, y también como una tercera finalidad usamos el PIB para establecer de alguna manera el grado de desarrollo económico, el nivel de vida, en este caso a través de lo que se denomina el producto por persona o per cápita. Hay distintas formas de calcular el Producto Interno Bruto. Nosotros lo vamos a ver en forma sencilla, en forma preliminar. Como verán, allí aparecen los distintos métodos o enfoques. Uno hace referencia a el flujo de gastos en bienes finales. En este caso lo que tenemos que hacer es encontrar, es decir, es sumar, los gastos que realizan las familias, las empresas, el gobierno, etcétera, al momento de comprar bienes y servicios finales. En este caso entonces la sumatoria de esas compras de bienes y servicios finales nos estará dando como resultado el famoso PIB. Por otro lado, también una segunda forma de medir el Producto Interno Bruto está la idea de el ingreso de los factores, y en este caso lo que tenemos que hacer es sumar, por ejemplo, los salarios, los alquileres, las rentas, las utilidades, de todos los factores de la producción que intervienen en esa economía, y de esta manera también tendríamos el valor del PIB como un segundo método alternativo. En alguna bibliografía se presenta un tercer método, el llamado enfoque del valor agregado, que también puede darnos
resultados muy concretos acerca del valor del PIB. En este caso lo que tenemos que distinguir es la idea de que por un lado en economía tenemos bienes finales y por otro lado bienes intermedios. Entonces este enfoque del valor agregado plantea de que el Producto Interno Bruto es simplemente, digamos, la sumatoria, ¿no es cierto?, de el valor agregado que se lleva adelante en un proceso económico y que consiste en simplemente a las ventas de bienes de una economía restarles las compras de insumos de bienes intermedios, de tal manera de tener una verdadera precisión de cuál fue el verdadero valor agregado en una economía. Esta sería entonces una tercera forma de calcular el PIB. Acá tenemos que entonces evitar el famoso problema de la doble contabilización y tomar en cuenta solamente el conjunto de bienes y servicios finales, ¿sí? Repito la palabra finales porque en este caso es clave para entender la idea del valor agregado y por lo tanto del PIB. Otro punto importante cuando nos referimos al Producto Interno Bruto es si nos estamos refiriendo al mismo en términos reales, ¿sí?, o también llamado a precios históricos o a precios de año base, o por el contrario si nos referimos al PIB en términos nominales o también llamado a precios corrientes. Cuando una economía tiene inflación, como es en el caso de Argentina, hay que estar muy atentos a cómo está expresado, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Es muy distinto si está expresado en términos reales que si está, digamos, expresado en términos nominales. Por supuesto que la medida más útil y la más correcta es expresar el PIB en términos reales y que apunta a excluir de este a los incrementos de precios y tener en cuenta solamente el volumen físico producido durante un periodo, de tal manera de evitar su distorsión por los simples incrementos de precios. Está claro que los simples aumentos de precios no reflejan la verdadera magnitud de la economía de una nación y por lo tanto al Producto Interno nominal o a precios corrientes lo que tenemos que hacerle es deducirlo los distintos aumentos de precios, también hablamos de deflactar el producto, de tal manera de llegar al verdadero PIB, que es el PIB en términos reales, que nos muestra fehacientemente cómo evoluciona la producción, digamos, de una economía en términos reales, en términos de su verdadero nivel de producción. En esta diapositiva presentamos una de las expresiones más conocidas, digamos, en términos de la teoría macroeconómica, la que de alguna manera expone acerca de cuáles son los componentes del PIB, o también a veces denominada la ecuación macroeconómica. Allí verán que decimos que el PIB es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, es decir, verán una pequeña fórmula que plantea que el PIB es igual a C más I más G más X en alusión a las cuatro variables o componentes que revisamos anteriormente. Está claro que el consumo hace referencia al gasto de las familias, al momento en que éstas compran bienes y servicios finales, por supuesto para satisfacer sus necesidades. Hay distintas clasificaciones del consumo, de los bienes de consumo, por ejemplo aquellas que hablan de bienes duraderos y bienes no duraderos. Y está claro que el consumo es muy importante porque en términos relativos es la mayor parte del PIB y por lo tanto existe mucha atención acerca del comportamiento del consumo, como ustedes lo verán, por ejemplo, en las noticias, porque de alguna manera explica una buena parte de lo que le está pasando a la economía del país en términos de su PIB. Por otro lado, decimos que las empresas llevan adelante las inversiones. Cuando nos referimos a esta, estamos pensando en que, por ejemplo, las empresas compran maquinarias, equipos, construyen plantas industriales, por supuesto para incrementar la producción. Y en este caso, por supuesto, está correcto que nos refiramos a las inversiones de una economía. Como verán, nos estamos refiriendo a, digamos,
activos duraderos que sirven para incrementar, digamos, la producción a futuro y que, por supuesto, tiene, digamos, efectos muy positivos para la economía en términos de crecimiento económico. Un tercer componente del Producto Interno Bruto es de carácter público, lo lleva adelante el gobierno y nos referimos básicamente al denominado gasto público, que, como se imaginarán, comprende un conjunto muy amplio de bienes y servicios que compra y que paga el gobierno y que son obviamente necesarios para llevar adelante de forma cotidiana la actividad estatal, sea la de una escuela pública, la de un hospital, la de sus fuerzas de seguridad, etc. Un cuarto y último componente del PIB son las exportaciones netas, que tienen básicamente que ver con la diferencia existente entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Finalmente, si presentamos entonces estos cuatro componentes, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, podemos una vez más llegar a la idea del PIB, es decir, que podemos usar esta expresión o esta ecuación para calcular el PIB, simplemente realizando una suma de los valores de estos cuatro componentes. Relacionado con lo que vimos anteriormente acerca de la estabilidad de precios y el Producto Interno Bruto nominal y real, aparece la idea de los índices de precios. En Argentina es muy conocido el famoso IPC, el Índice de Precios del Consumidor, y esta es una de las herramientas fundamentales, en definitiva, para medir la tasa de inflación, ya que nos arroja de alguna manera cómo ha sido el incremento promedio, en este caso de bienes y servicios finales, que son por lo general demandados por familias para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, está claro, y después más adelante en la materia, cuando veamos inflación, lo vamos a volver a revisar. Para medir la inflación necesitamos conocer la idea de los índices de precios, y dentro de ellos uno muy conocido es el famoso IPC, que en Argentina lo calcula el INDEC mensualmente. Habrán leído las noticias y simplemente podemos decir entonces que uno puede interpretar la tasa de inflación simplemente como la variación porcentual en un determinado índice de precios, como por ejemplo el IPC.